quiero empezar con una historia que me causó curiosidad. Ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial hubo una persona, un líder en Inglaterra que se llamó Winston Churchill, aquella persona que Dios utilizó para darle la victoria frente al ejército nazi. Y este hombre, que es muy recordado en esta nación, prácticamente libró a Inglaterra de el nefasto imperialismo de Adolfo Hitler, es igualado a una mujer que se llamó Elizabeth Fry. Elizabeth, una mujer que nació en 1780, ya varios siglos atrás. Fue una mujer de fe, una mujer consagrada. Era parte de los cuáqueros. ¿Qué es eso, pastor? ¿Sí conoce la avena cuáquer? Bueno, por ahí va el asunto. Los cuáqueros es una denominación que se desprendió del protestantismo en Inglaterra y en Europa. Cristianos, vea, 1A, creyentes fieles a nuestro Dios. Y esta mujer, Elizabeth, que nació en medio de esta comunidad cuáquera, con una gran fe en nuestro Salvador Jesucristo, tenía una familia muy acomodada, una familia que profesaba su fe, ayudaba al pobre, al necesitado, como lo hacemos todos los cristianos alrededor del mundo. Se casó con un comerciante famoso inglés, Joseph Fry. Vivió una vida de lujos y una vida acomodada. Tuvo 11 hijos, imagínense. Así de bien le fue, porque mantener uno es difícil como era mantener 11. Se necesita hartos recursos, y esta mujer vivió en medio de esta facilidad económica. Sin embargo, lo repito, era una mujer que tenía en su corazón a Dios, la obra de Dios, y ayudaba al necesitado. ¿Qué hacía esta mujer? Hacía lo que usted de pronto hace hoy: coge un termo con chocolate y lo lleva con pan a repartir de pronto a las personas que tienen hambre. Esta mujer, dice la historia, que conseguía ropa y vestía al que estaba desnudo. No es como aquí en Colombia, que aquí gozamos de un buen clima. En Inglaterra había invierno, y el invierno era muy, pero muy precario, muy frío. Y esta mujer en tiempo de invierno conseguía ropa, compraba ropa y la donaba a aquellas personas que lo necesitaban. De una u otra manera, esta mujer era un vivo ejemplo del amor de Dios, de lo que debe hacer un cristiano. Creo que todos aquí hacemos eso, ¿cierto? Porque dice la palabra: y los conocerán, ¿por qué? Por el amor, porque amamos, o más bien porque el amor se manifiesta y nos amamos los unos a los otros. Pero esta mujer tuvo una escena crucial, un momento de quiebre. Y es que aunque hacía caridad, alimentaba a los pobres, daba limosna, era excelente cristiana, su vida cambió en 1813. Cuando, por cuestiones de su trabajo, de la caridad, una persona le dice: óyeme, Elizabeth, ¿por qué no vas a la cárcel de Newgate, en una región de Londres, y visitas y haces esta misma obra a estas mujeres que son reclusas en esta cárcel? Y ella, acostumbrada a hacer su labor social, fue, visitó la cárcel, llevó ropa, llevó alimento, pero hubo una cena que cautivó su alma, que cambió su vida. Y es que vio a 2 mujeres reclusas que le quitaban la ropa a un bebé de más o menos 6 meses a 1 año que había muerto, y se la pasaban a otro bebé que estaba vivo.
Dura esa imagen, ¿no? Para que un bebé muera, ¿cierto? Tendría que pasar ciertas cosas. Por ejemplo, no había ¿qué? Alimentación, no había comida. O de pronto el frío era pero muy feroz, al punto de que este bebé murió. Las condiciones de salubridad no eran ¿qué? Las adecuadas. No había servicio médico, ni para la mamá, ni mucho menos para quién. Para ese bebé. Significaba que estas mujeres vivían en la cárcel de una manera muy deplorable. Y esta mujer, siendo cristiana, haciendo la obra de Dios, ve esta escena y se le quiebra el corazón. Se indigna. Sintió indignación. ¿Cuántos de aquí hemos sentido indignación alguna vez en nuestra vida? Es un sentimiento de rabia, de enojo al saber de que hay una injusticia, ¿no? De que hay algo indigno que atenta contra la dignidad de otro ser humano, contra el valor de otro ser humano. Te da rabia. Y lo bonito de esta emoción que es la indignación es que siempre me lleva a hacer algo al respecto. Y esta mujer dijo: no, aquí Dios me puso esta escena muy sobria, ¿no? Muy gris, muy triste. Porque no sé si usted ha tenido el desfortunio de ver un bebé morir en esa situación, pero creería que si uno ve ese cuadro, uno se conmueve. Y Dios utiliza este sentimiento de indignación para darle una visión a esta mujer, para llevarla a otro nivel de bendición, de prosperidad, pero sobre todo de proyecto de vida. Ella era una cristiana ¿de qué? Del común. Hacía lo que todo cristiano hace. Y Dios ve ciertas características en esta mujer a tal punto que dice: te quiero usar para llevarte a otro nivel de servicio. Te quiero usar para llevarte a otro nivel de honra. Te quiero usar para que seas visible y la gente, el mundo, te dé honra a ti. A tal punto que el billete de más alta denominación, uno de los billetes de más alta denominación de la libra inglesa, llevaba su foto. O sea, era una mujer que con lo que hizo recibió mucha honra, mucho reconocimiento, comparado solamente con Winston Churchill, el gran estratega que sacó o que le dio la victoria a Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué habrá visto Dios en esta mujer para llevarlo a ese nivel? ¿Qué habrá visto Dios en esta mujer para llevarla a ese tipo de responsabilidad? Esta mujer en 1813, cuando ve esta escena, duró 3 años reaccionando. Se indignó, pero dice la historia que no solamente se indignó, sino que la llevó a la oración y oraba día a día: Señor, hay que hacer algo en esta cárcel, Dios, por estos niños, hay que hacer algo por estas mujeres. Creó un ambiente de oración, llamó la atención de Dios de cierta manera y al final hizo algo al respecto. Organizó una escuela de niños, eligió y pagó una gobernante para las prisioneras, creó un centro de salubridad dentro de la cárcel, formó una asociación llamada Mujeres de Newgate, involucró a otros en su visión, dio instrucción, educación a estas mujeres, a tal punto que hasta el día de hoy es reconocido su trabajo. Una mujer que trascendió. Y esto me hace acordar de una historia en la Biblia que está en el libro de Nehemías. De hecho, es la historia de Nehemías. En el capítulo 1 dice lo siguiente: Nehemías
Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Hacalías. En el mes Kisleu del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa. Susa era la ciudad del reino, la ciudad capital del reino del momento. Era la metrópolis, la ciudad más importante, la ciudad más glamurosa, donde se movía la economía a nivel mundial. Ahí estaba ¿quién? Nehemías. Y entonces dice que llegó Genaní, uno de sus hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces Nehemías les preguntó por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. ¿Y cuál fue la respuesta de estos hombres? Ellos respondieron, según el texto bíblico: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. ¿Cómo estaban sus hermanos? A 1600 kilómetros de distancia. Dice, estaban en gran ¿qué? ¿Y en qué? Humillación. Usted puede imaginarse el estado de estas familias que vivían en Jerusalén, una ciudad que fue el resplandor del Medio Oriente en los tiempos de David, en los tiempos de Salomón. Ahora una ciudad hecha ruinas, sin muralla, donde sus habitantes, los que habían quedado de la deportación a Babilonia, estaban sufriendo gran calamidad, gran humillación. ¿Por qué? Porque una ciudad en ese entonces que no tenía muralla estaba destinada a ser una ciudad desprotegida. No podía haber comercio. No es como hoy en día que hay cámaras de vigilancia, hay acceso a las armas, hay capacidad económica para contratar a alguien, habían cerraduras, hay ladrillos para construir. No, en ese entonces una ciudad sin murallas era una ciudad donde estaba expuesta a que algunas tribus de ladrones, algunos grupos de ladrones vinieran y la saquearan, violaran a sus mujeres, se llevaran a sus hijos. No podía haber estabilidad económica en una ciudad sin muralla. O sea, la gente estaba pasando ¿qué? Necesidad, estaba pasando hambre. Pero mira lo que me gusta de la historia. Dice en el versículo 4, la última parte: al escuchar esto, ¿qué pasó? Me senté ¿a qué? A llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. ¿Qué le pasó a Nehemías con este cuadro, con esta información, con esta historia de sus hermanos en Jerusalén? Lo mismo que le pasó a Elizabeth Fry. ¿Qué le pasó? Se indignó, sintió algo en su corazón, lloró desesperadamente. Dice que la indignación fue tal que hizo duelo por algunos días. ¿Cuándo uno hace duelo en la vida? Cuando se le muere a alguien muy importante para uno. Significa que el dolor que sintió Nehemías por aquellos que estaban desprotegidos era comparable con el dolor que siente alguien por la ausencia de un ser querido. O sea, se indignó ¿qué? Profundamente. Y no solamente queda ahí, sino que ayunó y oró al Dios de los cielos. No se quedó simplemente en ay, qué pesar. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros nos indignamos, pero no, esa indignación no lleva a la misericordia, que es la acción, que es el hacer algo por esa situación, sino que nos lleva a la resignación. ¿Sabe qué es la resignación? La resignación es la conformidad frente a algo indigno.
Encontré una definición que me llamó la atención. Dice, es dar mi voluntad en las manos de otro. ¿Qué significa eso? Es darle la capacidad que yo tengo de hacer algo al respecto ¿a quién? A los demás. Y yo lo pongo de esta manera, el ejemplo. Usted ha visto, hay algo que me llama o que me lleva a indignarme, y es ver en la calle a gente que utiliza a los niños ¿para qué? Para pedir dinero. Y una vez pasó un muchacho aquí y me dijo, ayúdeme, pastor. Y yo, ¿por qué? Me dijo, porque vea, yo tengo a mi hijo y mi hijo necesito comprarle pañales, necesito comprarle leches. Y yo no sé, pero me vino, creo que el Espíritu Santo, ese niño no era el hijo de él. Yo le dije, ese no es tu hijo. Y se quedó blanco. Y le dije, voy a llamar a la policía porque ese hijo no es tuyo y usted lo está utilizando. Eso se llama explotación infantil. Me indignó. Y llamé a la policía, hice algo que al respecto. Cuando él hace eso, enseguida como que se me abren los ojos, él sale corriendo hacia allá y vi a un hombre allá y vi a una mujer allá que también se alertaron y como que se fueron rápido. Entonces entendí que era ¿qué? Una banda. Yo pude sentir indignación y quedarme callado y decirle, pues vea, tome. Pero hice algo ¿qué? Al respecto. Llamé a la policía, ya había el bienestar y le dije, vea, es un muchacho así, viene con un niño, aquí lo he visto varias veces. Pero aquel que siente resignación, ¿qué dice? Pues eso no me corresponde a mí. Ese es el problema de ¿quién? De la mamá de ese niño. Eso debería hacerse cargo ¿quién? El bienestar familiar, el gobierno. Y le entregamos nuestra responsabilidad, nuestra indignación ¿a quién? A otras personas. Eso es la resignación. Y lo pongo más íntimo. Y es que muchos de nosotros a veces, escúcheme bien, a veces, al saber que nos indignamos por el pecado de los demás, por las consecuencias del pecado de nuestros amigos, de nuestros conocidos, ay, sí, se va a divorciar ese familiar, mire que el hijo le salió drogadicto, ay, qué pesar, ay, gracias a Dios mis hijos no salieron así, vea que embarazó la muchacha, que va a abortar. Y nos indignamos, ¿no? Nos indignamos, pero la indignación va a la resignación y decimos, ay, bueno, que Dios haga ¿qué? Lo que tenga que hacer. Ay, eso se lo dejamos ¿a quién? Al pastor. Pastor, usted puede ir a visitarlos, usted puede ir a llamarlos. Y nos resignamos. ¿Y qué hacemos? En vez de aprovechar la indignación, la oportunidad que Dios me está dando para llevarme a otro nivel, la entregamos ¿a quién? A otros. ¿Usted cree que a Dios le gusta eso? ¿Por qué? Porque aquella persona que siendo llevado por la indignación para que Dios ponga algo en su corazón y cierra sus oídos a ese llamado, esa persona nunca será bendecida por parte de Dios. Nunca será bendecida por parte de Dios. ¿Por qué? Porque la indignación, así como la historia de Elizabeth, como la historia de Nehemías, me hace sensible a la voz de Dios. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres saber qué es lo que Dios tiene preparado para ti en el futuro? Entonces, indígnate. Deja de pensar en ti mismo. Dios me habla a través de la indignación, me da visión, propósito a través de ella. Dios me usa para grandes proyectos, me entrega responsabilidades. Déjate usar, ¿por qué? Por la indignación. Pero, ¿por qué fue Elizabeth en la historia que les conté al principio? ¿Y por qué fue Nehemías? ¿Qué vio Dios en ellos
para usarlos de esa manera, porque fueron personas que hicieron de su indignación un proyecto de vida que hasta el día de hoy son reconocidos. Y me lleva a tres cosas, escúchame bien, tres cosas que usted y yo deberíamos tener en cuenta para dejarnos usar por Dios. ¿Se quiere dejar usar por Dios? Hágale a la persona que tiene al lado y hágale así para que despierte. Dígale, ¿quieres dejarte usar por Dios? ¿Sabe por qué Dios utilizó a estas personas? ¿Y por qué a veces no me utiliza a mí ni a ti? Y como que vivimos nuestra vida de una manera tan aburrida. Como que, todos los días trabajando, todos los días lo mismo. Yo necesito como algo nuevo de parte de Dios, lo nuevo de parte de Dios. ¿Sabe qué vio Dios en este tipo de personas? Lo primero es que eran sensibles ante las necesidades que habían alrededor. ¿Sabe que Nehemías era un hombre al que le importaba lo mismo que le importaba a Dios? A Dios le importaba el bienestar ¿de qué? Del desprotegido. Y Nehemías se identificó con el sentir de Dios. Y Dios bendijo a Nehemías. Las personas, los líderes que son sensibles ante las necesidades de la gente que los rodean, son las personas disponibles para que Dios las use y derrame su bendición sobre ellas. Dios no te va a bendecir, escúchame bien, si solamente te ves a ti mismo. Mire lo interesante de lo que voy a decir. Muchos cristianos hemos sido bendecidos por Dios. ¿Cuántos hemos sido bendecidos por Dios? ¿Cierto? Y vamos, como dice la Biblia, de victoria en victoria, de gloria en gloria. ¿Sabe cuál es el problema de algunos de nosotros? Y me involucro ahí en ese combo. Es que nos gusta compararnos con los que están arriba. Por ejemplo, yo tengo un carro pues es bonito, pero es gama baja, un carro sencillo. Y yo me comparo con el que tiene la camioneta, último modelo, todos los accesorios, toda la tecnología. Y entonces, ¿qué digo? Ay, vida triste la mía. ¿Qué es lo que él tiene que yo no tenga? ¿Qué es lo que él hace que yo ¿Por qué Dios lo bendice a él y a mí Pero se nos olvida también mirar ¿para dónde? Para abajo. Y nos damos cuenta que son más los que están debajo de nosotros que los que están encima de nosotros. ¿Sabes por qué Dios no te bendice? Porque tú andas más pendiente mirando para arriba que mirando para dónde? Para abajo. Y no te va a bendecir si sigues con esa actitud. Si sigues haciendo oídos sordos al llamado que Dios te hace. Tienes que ser sensible ante las necesidades que hay a tu alrededor para que Dios te use y te bendiga. Y así encontrarás esa bendición de parte de Dios que te llenará, que te hará una persona satisfecha. ¿Por qué? Porque es que las riquezas y las cosas de este mundo no nos dan satisfacción. ¿Ya se dio cuenta? Usted hoy compra ese iPhone que siempre quiso tener, esa casa que siempre quiso tener, y a los 2 años, ¿qué dice? Ya no me sirve, ya no me llena, ya quiero más. Pero en cambio, cuando yo hago la voluntad de Dios, cuando entro dentro del propósito de Él y de su bendición, Dios traerá satisfacción a nuestra vida y nos sentiremos felices. ¿Qué más tenían estos hombres? ¿Qué más tenía Nehemías? ¿Qué más tenía Elizabeth? Que eran dignos de confianza. ¿Sabe qué me aterra de la historia de Elizabeth, la que le conté al principio? Que era una mujer que ya tenía como disciplina el el dar. Para ella no fue difícil hacer este proyecto de este centro carcelario, porque ya ella se había acostumbrado, disciplinado para ser sensible a las necesidades de otros. En otras palabras, como la porción bíblica de Lucas capítulo 16 versículo 10,
El que es honrado en lo poco, ¿qué? Va a ser honrado en lo mucho. ¿Se dice así? El que es íntegro en lo poco, también lo será ¿en qué? En lo mucho. ¿Tú estás esperando que Dios te dé lo mucho así? ¿Por arte de magia? Pues te quedarás esperando toda la vida. Nunca vas a encontrar lo nuevo de Dios ni la bendición de Dios. Porque Dios trabaja a través de ¿qué? De los procesos. Y te va evaluando dónde está tu corazón, en qué nivel estás. Y tanto Elizabeth como Nehemías aquí en la Biblia eran personas dignas de confianza. Lo que necesitamos para ser bendecidos por Dios, lo que necesitamos para estar dentro del plan de Dios. Mire que esta porción bíblica de Mateo 16, del 10 al 3, nos da dos formas en que Dios siempre va a poner a prueba nuestra fidelidad. Porque hay que ser fieles para dejarnos usar por Dios, para ascender al siguiente nivel, como dicen muchos predicadores, mirar la nueva temporada que viene de parte de Dios. Bueno, todo ese cuento, Dios utiliza dos cosas para mirar si eres apto para al siguiente nivel. Son dos palabras que a veces nos es difícil asimilar. La primera es la sumisión. ¿Cuál es? Ahí dice: y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? O sea, está diciendo, si ahora que no tienes nada y que estás bajo sumisión, no eres capaz de ser fiel, mucho menos vas a ser fiel cuando yo te dé ¿qué? Lo tuyo. Cuando yo te dé la posibilidad de ¿qué? De dirigir a otros, de emprender un negocio. Si no eres fiel ahora que eres empleado, mucho menos vas a ser fiel cuando ¿qué? Cuando seas el jefe. Si no eres fiel ahora que tienes una sigla, mucho menos vas a ser fiel cuando yo te dé ¿qué? Un carro, un avión, un jet. Ahí está, en la sumisión. Si no eres fiel a la sumisión a tus autoridades, pues mucho menos vas a serme fiel cuando yo te esté dirigiendo ¿qué? Tu vida. A ver, hombres, ¿quién manda en la casa? Mujeres, ¿quién manda en la casa? Como que se escuchó más el... ¿Quién manda en la casa? ¿El hombre o la mujer? El hombre. Esa es la mentira que nos tienen convencidos, ¿no? ¿Quién manda en tu vida espiritual, a nivel espiritual? ¿Le haces caso a ese hombre, a esa mujer que Dios ha puesto como líder espiritual? ¿Te sometes a esa mujer que Dios te dio como esposa, a ese hombre que Dios te dio como esposo? Porque dice Pablo, sométanse ¿en qué? Los unos a los otros. ¿Eres fiel sometiéndote a tu jefe o como el empleado del mes? Que frente al jefe no dice nada, pero apenas el jefe de la espalda empieza a chatear, empieza a hablar mal, a no hacer su trabajo. Pilas, porque ¿quién está viendo eso? Dios. Y si no eres encontrado fiel, no podrás ascender en el propósito de Dios. Y la segunda cosa son las finanzas. Porque dice la porción bíblica en Lucas: ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará a otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez ¿a quién? A Dios y al diablo, ¿cierto? Dice ahí. Al Dios y a las sensaciones sexuales. No, ¿qué dice ahí? O sea que hay alguien más fuerte que el diablo y que el placer, que le hace la guerra a Dios en tu corazón. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pastor, pero de eso yo no tengo poquito, yo no sufro de eso. Ay, yo conozco personas que no tienen dinero, pero que su Dios es ¿qué? El dinero. Y giran en torno a él. ¿Qué hace? Vea, otra forma
de que Dios mira tu fidelidad es a través del manejo de nuestro dinero. ¿Cómo lo administramos? ¿Le damos a Dios lo que es de Dios? ¿O simplemente le robamos? Uy, pastor, me está tratando mal. La Biblia lo dice. ¿Robará el hombre a Dios? Y la respuesta es que sí. ¿Cómo? Cuando no traen íntegro el diezmo y la ofrenda al altar. Sea usted una persona digno de confianza, fiel en lo poco, para que el Señor lo ponga donde, en lo mucho. Espere que pasen porque eso, despierta al que tiene al lado y diga, vea, pasaron las motos. ¿Sí escucha? Lo segundo que Dios vio es que eran personas dispuestas. ¿Personas qué? Dispuestas. Lo tercero, perdón. Fuera de que eran personas sensibles ante las necesidades de los demás, dignos de confianza, eran personas dispuestas. Veía que habría sido mucho más fácil que Nehemías se quedara donde estaba. Nehemías vivía ¿dónde? En el palacio del rey, tenía el mejor trabajo. Le pagaban bien, tenía sirvientes a su disposición. Y decir Nehemías, oiga, tengo que viajar 1600 kilómetros. Y no es como hoy que uno viaja en avión, no, en ese tiempo había que viajar a lomo de camello. Más o menos de 3 a 4 meses duraba el viaje. Pero Nehemías, ¿qué digo? Me indigné. Escuché la voz de Dios. Y mire que no escuchó la voz de Dios como la escuchó Moisés. ¿Se acuerda de Moisés? Fue claro la zarza, Dios en la zarza. Ve y que libera a mi pueblo. Aquí Dios, ¿cómo habló? ¿A través de qué? De la indignación. Muchas veces estamos buscando que venga un ángel del cielo, que venga una voz, un profeta y nos diga las cosas. Vea, A, B, C y D. Lista 1, 2, 3 y 4. Cuando muchas veces el Señor te habla a través de qué? La indignación. A través de tus emociones. Nehemías no fue sordo a ese sentimiento. Dice que fue y oró. ¿Cuánto duró la oración de él? 4 meses. Y cuando encontró paz en su corazón y dijo, esto no es con otro, esto es con ¿quién? Conmigo mismo. Dios me está llamando a mí, que dijo, Señor, iré donde tú quieras que yo vaya. Aunque él no tenía las habilidades necesarias para ese trabajo, él nunca había salido del palacio, él era como niño rico, él no era arquitecto ni constructor. Aún así Dios lo escogió porque era sensible, digno de confianza y sobre todo era una persona dispuesta al llamado de Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos hoy a su llamado? ¿Cuántos estamos dispuestos a su llamado? Y a manera de conclusión te digo, Dios no busca tanto en ti como cristiano, como líder, las capacidades como la credibilidad, la confianza y la disponibilidad. Vea, hay esas 3 cosas Dios valora mucho de un hijo. ¿La qué? La credibilidad, la confianza y la disponibilidad. Puedes tener los dones, el talento, el intelecto necesario. Sin embargo, no estás haciendo las preguntas adecuadas para que Dios te dé más de lo que tienes, para que entres en el propósito de Dios. ¿Cuáles serían las preguntas? ¿Será que Dios puede creer en ti? ¿Será? Estás buscando esposa, estás buscando esposo y tú estás emocionado y Dios quiere darte la mejor esposa, el mejor esposo. Hazte la pregunta, ¿será que Dios puede confiar en mí que yo voy a cuidar a ese hombre, voy a amar a esa mujer hasta el último día de mi vida? ¿Tienes el carácter para recibir lo nuevo de Dios? ¿Eres sensible al dolor de la gente? ¿Eres digno de confianza? ¿Puede Dios apoyarte en ti? ¿Qué encuentra Dios en ti? ¿Excusas o disponibilidad?
Porque si encuentras excusas, nunca vas a poder experimentar lo nuevo de Dios para tu vida, el siguiente nivel. Nunca vas a ser honrado por la presencia de Dios. ¿Está dispuesto a dejar que Dios lo utilice? ¿Sí quiere que Dios lo utilice? O mejor dice, no, pastor, mejor me quedo cada 8 días viniendo a la iglesia nomás. Y ves alrededor la necesidad de la gente, ves a ese compañero que necesita ayuda espiritual y te quedas ¿qué? Callado. Ves que estamos abriendo nuevas obras, que hay que predicar el evangelio y te quedas quieto, haciéndote ¿el qué? Que no es conmigo. Dios quiere bendecirte económicamente, pero ni siquiera eres capaz de dar una ofrenda, de aprender a diezmar. Entonces no eres digno de confianza. Pero para los que hoy nos comprometemos con empezar a desarrollar la sensibilidad frente a las necesidades, con empezar a desarrollar el dominio propio, la disciplina de ser dignos de confianza, y con las personas que estamos dispuestos a decirle a Dios, claro que sí, cuenta conmigo, en ellos el Señor va a reposar una unción especial, va a reposar una bendición especial. ¿Estás listo para que Dios te utilice? Colócate sobre tus pies y órale al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Has hablado, Señor. Es lo que creo, Señor, que tú me diste para esta iglesia, Padre. ¿Hubo emoción? ¿No hubo emoción con tu palabra? No es mi responsabilidad, Señor. Por eso, Señor, te pido, Dios, que tu palabra sea sembrada en el corazón de cada persona que está en este lugar, Dios mío. Permítenos, Señor, seguir avanzando, Jesús. En el nombre de Jesús, quítanos la quietud, Señor, la parsimonia, Dios. Quítanos las excusas, Señor. Queremos servirte, Padre. Vivimos los últimos días. Tú vienes pronto, Señor. ¿Qué necesitas, Jesús? Si tú vienes pronto, Señor, ¿cuáles son tus planes? Queremos ser parte del plan, Señor. No queremos ser espectadores, queremos ser actores, Dios mío, de tus propósitos, de tus bendiciones. No queremos, Señor, esperar a ver cómo los demás prosperan, son bendecidos por ti, son llevados a otro nivel de responsabilidad. No queremos ser ese tipo de personas, Señor, que se dejan usar, Dios. Háblanos, Padre, pero sobre todo danos la facilidad para obedecerte, Dios. De camino a casa, Padre, ahorita que salimos de este lugar, que tu palabra, Señor, sea el material reflexivo, Señor, en esta semana, Dios. Que podamos meditar en ella. Que podamos estar mirando alrededor a quién puedo ayudar, a quién le puedo mostrar el amor práctico de Jesús a través de mis acciones. Ya, Señor, ya no más, Dios, estar fijándonos solamente en nosotros, en mí, solo en mí, en mis hijos, en mi familia. No, es tiempo de salir de este lugar a conquistar al perdido, Señor. Gracias, Señor. Bendícenos, Señor, esta semana, Señor, que podamos experimentar tu gloria, leer la Biblia, Señor, orar. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.